Los materiales ferromagnéticos son materiales de gran importancia en ciencia y en ingeniería. Tienen un comportamiento similar al de los materiales paramagnéticos. Es decir, que si los metemos en un campo uniforme, el campo aumenta, pero aumenta de forma exagerada. Ejemplos de estos materiales: el hierro, níquel y cobalto. El origen de este comportamiento es difícil de explicar a un nivel de primer curso como es este. Es que los dipolos en diferentes partes del material se alinean en una especie de cooperación entre ellos, a diferencia de lo que ocurre en los materiales paramagnéticos. Esta cooperación entre diferentes partes del material no es uniforme en todo el material, sino que se forman estructuras que se denominan dominios. Este podría ser un esquema muy simplificado de lo que es un material ferromagnético. Diferentes partes con los espines orientados debido a la cooperación entre los átomos adyacentes. Normalmente esta disposición, como ocurre en un trozo de hierro, es al azar y el material no está magnetizado. Pero podemos de alguna manera generar un ordenamiento en los dominios de diferentes formas. Por ejemplo, pues alineando ese material con el campo magnético terrestre y golpeándolo, calentándolo y después intubándolo cerca de un imán. O bien utilizando un imán que movemos cerca de ese material ferromagnético. Con estas acciones conseguimos que esos dominios de alguna manera estén orientados, no totalmente, pero parcialmente, y tenemos una magnetización en el material. En los materiales antiferromagnéticos, como ese que veis ahí, el acoplamiento, pues tiende a parear espines que se anulan. Y en los materiales ferrimagnéticos, pues el acoplamiento tiende también a emparejar, pero no se anulan completamente. Bueno, si tenemos un material ferromagnético y queremos que se comporte como un imán, pues le podemos aplicar un campo magnético en una dirección, de forma que sus dominios se orientan. Normalmente no se orientan todos, pero de pronto tenemos pues un material que se comporta como un imán. Estas son las características fundamentales de los materiales ferromagnéticos. Son anisótropos, las propiedades dependen de la dirección que estemos considerando, la magnitud que vincula el campo externo con el campo del material, la permeabilidad magnética no es constante, depende del campo externo. Cada material tiene una temperatura que se llama temperatura de Curie, por encima de la cual los materiales se comportan como paramagnéticos. De alguna manera, los dominios pues se recomponen y el momento dipolar total de los dominios pues prácticamente pues es cero. La relación entre el campo aplicado y el campo del material es una relación no lineal, como ocurría con los dia y paramagnéticos. En esta representación pues sería esta recta. Y el proceso de imanación-desimanación que antes veíamos en un material dia y paramagnético y que se correspondía con una recta, pues ahora tiene forma de curva que se llama curva de histéresis. Así, si emanamos el material y le vamos aplicando un campo magnético en una dirección positiva, por ejemplo, vemos que en el material el campo va aumentando más que el campo aplicado. Aplicamos y en el material el campo es mayor. Una vez emanado, ese campo permanece, ya que si retiramos el campo y lo hacemos cero, vemos que existe campo en el material. Ese campo se denomina campo remanente. Para reducir a cero
ese campo remanente tenemos que aplicar un campo en dirección contraria. Ese campo se denomina campo coercitivo. Si hacemos ese proceso de emanación-desemanación en el material, obtenemos esta curva cuya área encerrada es proporcional a la energía necesaria en este proceso de emanación-desemanación. Los materiales ferromagnéticos se clasifican en materiales blandos y duros. Blandos como el hierro dulce, que tiene un bajo contenido en carbono. Su curva de emanación-desemanación, como vemos aquí, es bastante estrecha, con lo cual la energía de emanación-desemanación es baja y tanto el campo coercitivo como el campo remanente son pequeños. Las aplicaciones principales, pues electroimanes, motores, transformadores, dinamos, pues allá donde sea necesario aumentar, disminuir campo magnético rápidamente. Los ferromagnéticos duros, como por ejemplo aquella aleación que veíamos al principio, al nico 5, aluminio, níquel y cobalto, pues tienen una curva de histéresis mucho más gruesa. Eso quiere decir que la energía de emanación-desemanación es grande y el campo coercitivo y el campo remanente son grandes. Es decir, cuando desemanamos tenemos un campo grande y para quitar ese campo hace falta un campo coercitivo también grande. Aplicaciones de estos materiales: imanes permanentes, las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito, las antiguas cintas de vídeo, disquete de ordenador o de audio de música. Por ejemplo, en las cintas de vídeo o en los disquetes de ordenador, pues solía haber una capa, ¿no?, de óxido de hierro que registraban la información, pues orientando estos dominios magnéticos que veíamos antes, ¿no? Si por ejemplo queremos almacenar una A, pues que es un 0, 1, 5 ceros, 0, 0, 0, 0, 0, 1, pues la podemos almacenar como pues un polo sur, norte, 5 polos sur y un norte. Este tipo de almacenamiento pues sí, se degrada con el tiempo, pues por ejemplo si está expuesto a campos magnéticos o a temperatura, ¿no? Por eso pues se nos borra la banda magnética de la tarjeta de crédito. Este tipo de materiales, pues bueno, pues efectivamente, ¿dónde se utiliza? Pues donde sea necesario un campo magnético que se mantenga en el tiempo lo máximo posible. Bueno, finalmente aquí tenéis la PVT 9 de este tema, que se corresponde con preguntas del año pasado, de la parte de teoría, y que tenéis que entregar como siempre pues en unos días en File.